esta mañana, que lo titulamos La experiencia canadiense en el uso medicinal, recreativo y cosmético de cannabis. En este panel contamos con un grupo de expertos provenientes de uno de los países que más ha destacado en la industria del cannabis, como ya lo mencionamos, de Canadá. Disponemos de 45 minutos, por lo que cada ponente tendrá espacio hasta 15 minutos, por favor. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio y le vamos a ceder el uso de la palabra al señor Eitan Popper, cofundador de la corporación Medriflin. Hi. Okay. First, I'll start with English, and then I'll just move to Spanish. So first of all, I'm happy and honored to be here. Thanks for the invitation. And although many people think I'm Canadian, I'm not. I'm Mexican. Among other nationalities, but I'm happy and proud to say that I grew up in Mexico City, and I love Mexico, so I'm honored and once again happy to help. I'll kind of share my story in brief. And then I'll just move to Spanish. I assume that you would prefer that, right? Okay. I can just move now to Spanish if you prefer that. Okay. 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 Bueno, en principio, en breve, yo nací en Israel y he vivido en muchos lados. En África, en Estados Unidos, en Canadá, pero la mayor parte de mi niñez, mi secundaria, prepa, universidad fue aquí en el DF. Tengo una maestría, tengo una licenciatura en ingeniería, una maestría en mecánica de fluidos, así que los recursos hídricos. Pasé 4 años en Nigeria, así que la comisión de África, de justicia no tengo nada. Pero en principio, en cuanto al cannabis, he tenido la fortuna de ser el fundador y el presidente de una de las empresas más grandes y, por supuesto, más exitosas del mundo. Lo digo humildemente. La empresa se llama Medrelief, la fundamos en el 2013 en Canadá. En principio fuimos de las primeras 10 o 12 que obtuvieron la licencia de producción de Health Canada, que es el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud. Y rápidamente, en realidad nuestro tagline, y esto fue en el programa para uso exclusivamente médico, y nuestro tagline fue de Medical Grade Standard. No sé cuánto tiempo tenga, pero en principio lo que ocurrió en Canadá es que del 2013 al 18 se permitía legalmente, federalmente, únicamente el uso médico. Y el gobierno de Canadá emitió licencias a licensed producers, que eran verticalmente integrados y en principio cultivaban, procesaban y suministraban a los pacientes. No había retail legal federalmente,
Había lugares como British Columbia, que estoy seguro que Heather les platicará, pero por ejemplo en Toronto, o en Quebec o en Montreal, las tiendas o el retail que había se consideraba ilegal y no estaba regulado por Health Canada. Les cuento un poco más de la empresa y luego estoy más que dispuesto a contestar preguntas. La empresa creció, yo diría, del 2013 al 2015 de manera meteórica. Teníamos miles de pacientes. Fue la primera empresa en Canadá que se certificó, y en el mundo, en ambos ISO y GMP. Fue la primera empresa que produjo aceites y cápsulas, y porque en un principio solo se permitía la venta y la distribución de cannabis seco, dry cannabis, y en principio en el 2017 la cotizamos en bolsa, y en el 2018 la vendimos en lo que ha sido la transacción más grande de la industria. Así que yo hoy ya no pertenezco a la empresa, y en principio no vengo representando a ninguna empresa ni a ningún interés. Solo vengo a proporcionar información y a compartir la experiencia. Creo que hay muchas cosas que Health Canada hizo muy bien. Hay otras que evidentemente fueron corrigiendo a lo largo del camino. Puedo dar algunos ejemplos. Y no conozco a detalle el proceso legislativo mexicano en cuanto a la materia de cannabis, pero creo que un país como México, y conozco México, habrán muchos retos, y mi recomendación sería establecer las instituciones reglamentarias y de inspección de manera gradual, pero muy robusta. Y de otra manera va a ser muy difícil controlar esto. Un ejemplo, y no de ninguna manera digo que así debe ser en México, pero un ejemplo de algo que resultó muy efectivo en Canadá los primeros años es que solo emitieron entre 8 y 12 licencias de producción, yo creo, durante el primer año y medio o 2. Yo creo que la razón por la que hicieron eso era meramente práctica. O sea, dijeron, si emitimos cientos de licencias, no tenemos suficiente gente que las inspeccione, no tenemos suficiente gente que conteste el teléfono cuando tienen preguntas, porque no hay gente capacitada en materia de cannabis. Entonces, in simple terms, en buen español, se fueron lento. O sea, y yo creo que eso es muy importante. Hay que ser responsables y prudentes, porque otra cosa es que las licencias, y nuevamente no digo que esto tiene que ser como se haga en México, pero fue algo que resultó bien y fue efectivo en Canadá. Las licencias eran únicamente de producción, y en un principio el origen y la distribución se hacían todos de un mismo lugar. Entonces la inspección era a los productores, y ellos suministraban
mediante pedidos online al paciente final. Conozco los retos ante los que México tiene, o sea, como que las condiciones en las que México tiene que trabajar, pero supongo que Canadá era muy afortunada en que alguien como Canada Post, el servicio, o sea, realmente suministraba el producto de manera segura y funcionaba. Entonces, en la cadena de suministro no se perdía producto. No se perdía en bodegas, en camiones, atrás de la tienda. Sencillamente el control era con nuestro inventario y todo le llegaba al paciente final. Creo que en el mundo de hoy, donde ya hay Amazon y creo que está entrando aquí, y eso podría funcionar. No digo que es lo que debe ser, estoy seguro que hay muchos emprendedores y que quieren abrir sus tiendas y farmacias. Lo único que digo es que desde el punto de vista de control va a ser más difícil. Un ejemplo de algo que Health Canada aprendió y creo que fue... O sea, en principio creo que México tiene la ventaja de que puede aprender de muchos programas y se han hecho muchos errores. Entonces, hay programas, o sea, yo vi desde casi su incepción el programa en Israel, vi el de Canadá, conozco bien el de Colombia. Creo que México tiene la fortuna de poder ir y ver lo que se hace. Cada uno es muy diferente. Creo que algo que Health Canada hizo que no era tan efectivo es que los primeros 2-3 años solo se permitía vender o consumir cannabis seco, o sea, flor seca. Y evidentemente muchos de nuestros pacientes eran niños con epilepsia. Y eso indirecta, y no le vas a decir a los padres de un niño que fume cannabis. O tampoco vas a promover el que ellos se vuelvan un laboratorio casero en su cocina, que eso es lo que ocurrió. Entonces nos tomó tiempo, pero como a los 2 años se convenció a Health Canada a que se permitiera tanto aceites como cápsulas y que sean GMP y que tengan control de calidad y que los padres de alguien que tienen... O sea, los padres de una niña o de un niño con epilepsia no estén haciendo sus recetas en la cocina, lo cual no tiene ni dosificación propia ni control de calidad. Entonces, o sea, creo que es algo que Canadá lo hizo porque eran muy conservadores y no conocían. They didn't know any better. Entonces, toda la cuestión de extractos o de concentrados los asustaba. Pero creo que hoy por hoy México debería de empezar ya permitiendo más allá que la flor seca, por ese ejemplo. Los invito a que o sea, hay muchísimo que les puedo compartir, tanto de Canadá como nuestra experiencia operativa, nuestra experiencia con miles de pacientes, nuestra experiencia con control de calidad, con cultivo automatizado o avanzado, ¿qué más? Extracción, secado, proceso, enfermedades principales o condiciones. Creo que en la cuestión recreacional o adult use o uso lúdico, incluso Canadá tiene muy poca experiencia, llevan menos de 1 año y cualquier persona en Canadá con la que hablen
ya sea de retail, de tiendas, distribuidores o los productores, les va a decir que el programa y como que el desenvolvimiento del programa ha sido muy ineficiente. O sea, creo que el programa médico tuvo tiempo desde el 2013 hasta hoy, que ya son más de 5 años, entonces hay mucho más experiencia ahí. Una vez que se emiten las licencias para uso o para venta recreacional, ya es muy difícil hacer la distinción. Eso es también algo que tienen que tomar en cuenta. Y eso ha pasado en muchos estados en Estados Unidos, donde existen las dispensaries de uso médico, y ya cuando emiten o permiten el uso para adulto o lúdico, ya como que no hay una distinción clara. Así que hay que tomar eso también en cuenta. Yo creo que eso es todo. Espero que eso haya sido útil. Muchas gracias, Eitan. Muy interesantes tus comentarios. Vamos a dejar las preguntas para el final, para los 3 ponentes. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacerle a Eitan, por favor, váyanla registrando para poderla compartir al final de la participación de nuestros 3 ponentes. Vamos a pedirle ahora ceder el uso de la palabra a Ángela Mosto, presidenta de Productos de Belleza y Amor de AMP Quebec. Gracias, gracias, Tuti. Gracias. I want to say it's a real honor. Thank you very much for having me here. So yes, my company based is in Montreal, Canada. Cannabis-infused cosmetics, and I'm here to present to you how Mexico can be a global player in is an industrial strain of the cannabis for industrial uses of its derived products. It's one of the fastest growing plants and was one of the first plants to be spun into usable fiber 10,000 years ago. It can be refined into a variety of commercial items, including body care products, paper, textiles, clothing, biodegradable plastics, biofuels, food and beverages, and animal feed. CBD is a non-psychoactive compound that doesn't produce a high. Cannabis oil is a non-toxicating compound which can be derived from hemp and marijuana. Hemp and marijuana are both types of cannabis. Hemp faces fewer restrictions because it's generally cultivated with lower levels of THC. The world leading producer of hemp is China, which produces more than 70% of the world's output. France ranks second with about a quarter of the world production. Smaller production grows in the rest of Europe, Chile, and North Korea. Over 30 countries produce hemp. Canada, US, Austria, Australia, Denmark, Egypt, Finland, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, United Kingdom, Ukraine, Russia, Portugal, Spain, Sweden, Thailand, Poland, and Switzerland. I don't see Mexico in there, but we're going to change that, right? Fueled by the growing demand for CBD as a health-enhancing ingredient in food and beauty products, sales in the U.S. alone could hit $24 billion in 2023. That's less than 4 years from now. Mexico's strengths. You have the climate, you have the land, the agricultural experience, the workers, and Mexico has the will. The opportunities for industrial cannabis for growers, especially up in the mountains, is a sure deal in the way of getting them out of poverty. The prediction alone is that Mexico's legal cannabis
as potential growth of $2 billion. And let's not forget the tax revenue from legalized cannabis. The responsibility we all have is telling the people of Mexico that there's another life for cannabis, and it's not that scary. I basically started producing cosmetics with cannabis less than 2 years ago. And the reason why I basically had the whole love of legalized cannabis, and I found that cannabis oils is very nice and it's very emollient. And also with cannabis oils, especially hemp and CBD, it's very nourishing. Has omega fatty acids, omega-3s, omega-6s, omegas that you find in fish, salmon, mackerel. So, and when you basically emulsify it to cosmetics, it's a beautiful and natural oil to work with. It's also very nice, basically, when you put it in beverages. Cannabis oil, emulsifying it into, basically make it into clear, you can make it into nice beverage drinks. The opportunities are endless, especially when it comes to finished goods and finished products. Mexico could be a player when it comes to exporting finished goods. I'm not talking about exporting cannabis and drugs. Listen, you're going to have an awful lot of riot, especially with Trump and his whole issues. But basically, you could be a player in the textile industry. You're looking at, the whole deal right now, ordeal is cotton. Cotton takes a lot of water, and it's very bad for the environment. But yet you have hemp that doesn't take so much water. Being a player in the textile industry, Mexico has always endless opportunities. So I encourage you to explore, yes, legalized cannabis, absolutely, but also look at other varieties and introducing hemp, industrial, being a player worldwide. Thank you very much for having me. And I also basically gave everyone a little industrial PowerPoint presentation, just basically go into more details on the STEM, on more, basically summary on the plant itself. Thanks very much for having me. Muy interesantes sus aportaciones. Y bueno, pues por último vamos a ceder el uso de la palabra a Janet Tyler, quien es exdirectora ejecutiva de la Asociación Canadiense de Dispensarios Médicos de Cannabis y vicepresidenta de Fintech Cannabis. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, senadoras y senadores, por tenerme aquí el día de hoy. Aprecio la invitación para compartir mi experiencia con ustedes, especialmente senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Just to give a little bit about me, I'm speaking English now. I'm a permanent resident here in Mexico. I have lived more or less 10 years between Guadalajara and Mazatlan, Sinaloa. I have an ex-husband who's Mexican and 3 beautiful boys who are Mexican-Canadian. So my heart is here, and I come to you with passion and a heart for Canada and for Mexico. So I will start with what I have to share with you today. So my work in the industry has made me realize that it is the people that are affected by these policies that we discuss here today. And at the end of the day, it is the people whose lives we create barriers for or improve. While we discuss policy, research, and access, I urge you to remember the persons suffering from medical conditions are trying to relieve suffering. Our federal government chose to legalize recreational cannabis before amending our current medical program that clearly does not adequately cover the needs of cannabis patients. For example, having online delivery only. Many people in Canada are homeless. That means that a huge portion of our population, as well, you need a credit card to order your cannabis, which many people don't have a credit card. So those are just 2 points of why I feel so strongly about us amending our medical programs for legalization of recreational.
Reasonable access high-potency cannabinoids are not part of our current medical program. We were assured a review of our medical cannabis program in 5 years. This has left a huge gap for the people who have come to rely on cannabis for quality of life, and in some cases, extension of life. The choice to regulate recreational cannabis before ensuring medical patients have reasonable access, along with the variety of products they have come to depend on, such as tinctures, oils, suppositories, in the high dosages required, feels cruel and heartless. Now, I'd like to share with you my personal story regarding cannabis and children. Yes, this subject often makes people uncomfortable. Up until January 3rd, 2018, my 8-year-old niece, Carolyn, was a happy, artistic, funny, carefree little girl who loved food. It was Christmas 2017, and she did not want to eat our special dinner or our Christmas trees. This was very, very unusual. You'd have to know her. She was complaining about a headache that would not go away and feeling sensitivity to light. Her mother knew something wasn't right, so she trusted her intuition and brought her to Children's Hospital, where she argued with doctors to have a CAT scan. Eventually, they conceded, and within hours was diagnosed with grade 3 cancerous brain tumor. Luckily, she had the operation immediately to remove the tumor. However, due to her rare genetic condition, the dice of one genetic, having traditional therapies such as radiation was not an option, as it would cause more tumors and damage. And the more I learned about radiation in children's brains, the more I realized I'm so grateful that she has her genetic condition that did not allow her to have that trauma to her brain. Her parents decided to go with an alternative treatment, high-potency cannabis suppositories. 125 milligrams, 1-to-1, CBD, THC. That is a lot. If you think about one joint, it's about 10 hidrocannabinol, es decir, 10 miligramos, es decir, recibía 10 veces la dosis. Afortunadamente vivíamos en Vancouver, donde había varios dispensarios para comprar esos Ahora, estos dispensarios no eran legales, pero sí tolerados. Y a pesar de que no estaba regulada, había un programa de autorregulación para los pacientes médicos. Los médicos esperaban que el tumor iba a volver a crecer a los 3 meses, pero no creció. Carolyn continuó tratamiento con gran éxito porque tenía acceso al producto que necesitaba y no volvieron a aparecer los tumores por 1 año y 8 meses. A partir de la legalización del cannabis lúdico, encontrar los supositorios de alta potencia se volvió imposible porque tuvieron que cerrarse estos dispensarios en nuestro país. Los cierres de los dispensarios la dejaron sin acceso al cannabis medicinal. El no poder magnética hace 2 semanas mostró señales de proliferación de los tumores. ¿Es una coincidencia? Esta proliferación tiene algo que ver con el hecho que ya no tiene acceso a su medicamento. Se necesita hacer más investigación para que sepamos bien. Pero como se podrán imaginar, esa es la peor noticia que podíamos recibir y realmente deseamos que los pacientes en todo el mundo tengan una voz. En Canadá estamos buscando una orden de la Corte, del Tribunal, para que se le dé acceso inmediato al producto que ella necesita. Pero hay que hacer cambios, no solamente que favorezcan a ella, sino a todos los pacientes, para que tengan acceso a los productos que necesitan. En nuestro sistema actual solamente tenemos acceso a cannabis lúdico y productos como supositorios no están disponibles a través de las vías legales. El artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos indica que todas las personas tienen derecho a proteger su salud y que el gobierno debe entregar acceso a los servicios de salud. Su país cuenta con la oportunidad de aprender de lo bueno y de lo malo de la experiencia del cannabis medicinal en Canadá. La transición de Canadá
que era un país que solamente tenía autorización para el uso medicinal, para el uso recreativo, deja muchas lecciones. Antes de la legalización para el uso lúdico, los pacientes medicinales tenían acceso a una amplia gama de productos de cannabis de acuerdo con su condición médica. El proceso de legalización generó pérdida de acceso a esos productos pacientes. Supositorios, opciones transdérmicas y productos de alta potencia. Nuevamente, mi sobrina fue una de las víctimas de este periodo de transición que aún y que se encuentre disponible este tipo de productos en el mercado, aun cuando estos productos solamente tienen un mínimo de 10 miligramos de tetrahidrocannabinol, es muy poco para el uso medicinal del cannabis. Las necesidades de un paciente médico no son iguales a las de los consumidores recreativos. Los problemas son singulares para los pacientes médicos, por eso es tan importante separar los caminos, el médico y el lúdico recreativo. Espero que ahora entiendan algunas necesidades de la gente enferma que sufre. Un estudio que realizó Bellel y colegas en el 2014 determinó que es difícil que los canadienses encuentren médicos que respalden el acceso al cannabis medicinal. El acceso se vinculaba con la presencia de los dispensarios médicos, lo cual indicaba la importancia de dar acceso físico al cannabis medicinal. También encontraron que una tercera parte de quienes respondieron a la encuesta eran parte del programa médico y describieron muchas barreras y complicaciones e incluso muchos requisitos como falta de confianza por parte del gobierno, por preocupaciones de las repercusiones, una impresión negativa del programa y falta de conocimiento del programa. El mismo estudio determinó que el 50% de las personas indicaban que las condiciones financieras impedían su acceso al cannabis. Los autores concluyeron que se necesitan estrategias para dar acceso al cannabis medicinal, hacer más investigación y lidiar con el estigma del cannabis medicinal. Por eso, las relaciones entre médicos y pacientes de momento no son tan fuertes. Queremos que los pacientes se abran con sus médicos y que los médicos tengan más educación sobre el cannabis y todo el sistema cannabinoide para que puedan responder con conocimientos y compasión de forma significativa. Y quisiera enfocarme en aspectos clave con relación al cannabis medicinal, especialmente el acceso, potencia, productos regulados, educación a médicos y pacientes. Primero voy a hablar de las condiciones de aptitud. El crear una lista de condiciones de aptitud ha sido el abordaje de varias jurisdicciones y tiene cierto valor. Es imperativo que la lista corresponda a las realidades de las condiciones médicas y las necesidades de los pacientes. California es un ejemplo de un estado con condiciones de aptitud. Ellos permiten a los pacientes con síntomas crónicos o persistentes que limiten sus actividades de realizar actividades de la vida diaria o que puedan dañar su salud física o mental. Yo tengo incluso un anexo que les voy a compartir. No es justo esperar que un paciente con cáncer terminal pueda hacer todo el proceso de cultivo, poda y además consumir el medicamento. Se necesita acceso de forma oportuna y también se debe pacientes y debemos ofrecerles más educación e investigación. Este proceso debe simplificarse tanto para pacientes como médicos para que los pacientes de cannabis medicinal reciban la ayuda que necesitan. Y por eso lo digo en términos personales, viendo lo que sucedió con mi familia. Cuando tu hijo tiene cáncer, tu mundo se te desmorona. Mi sobrina, mi hermana, la mamá de mi sobrina tuvo que dejar de trabajar, la familia entera entró en crisis, todo el mundo estaba tratando de averiguar cómo podemos acceder, cuál es la dosis, a dónde acudir. Son demasiadas interrogantes cuando hay una crisis y es nuestro trabajo que sea más sencillo, que sea
libre de estigma también. De igual manera, es crucial que los pacientes tengan acceso razonable a lugares físicos para comprar su medicamento. El acceso sí ha mejorado a través de la disponibilidad de los dispensarios físicos y es alentador ver que las farmacias se consideran como lugares para adquirir cannabis medicinal. Los farmacéuticos son expertos de los medicamentos y se les educa adecuadamente. Ellos serán los profesionistas a los que se les podrá confiar evitar interacciones medicamentosas entre otros fármacos. Incluir un amplio espectro de productos garantiza que el público tenga acceso a los productos que necesitan. También se necesita hacer pruebas para garantizar que los productos realmente son lo que dicen ser y que la gente recibe la dosis que necesita. De no ser así, estamos forzando al público al mercado negro. Las necesidades de los pacientes medicinales son tan variadas como los productos y necesitan de productos que se adecuen a sus condiciones. Los repositorios son un ejemplo de métodos de entrega de cannabinoides de alta dosis, de absorción lenta y menos psicoactividad junto con menos efectos colaterales. También se indican para aquellos pacientes en que la náusea o el vómito o la dificultad de deglución están presentes. También hay que superar el problema del metabolismo del método oral. Por eso los supositorios son mejores opciones para muchas poblaciones como niños, niñas como mi sobrina. Los productos de alta potencia. Los pacientes médicos con frecuencia requieren dosis más elevadas que las de los consumidores lúdicos, porque ellos no están buscando la dosis para drogarse, sino para sanar y reducir los síntomas. Los pacientes médicos no deben enfrentarse a las mismas limitaciones de los productos recreativos y necesitan acceso a productos con límite superior al 1% sobre el contenido de tetrahidrocannabinol. Ir más allá del 1% en THC no es solamente una cuestión ética, sino lograr competir en la producción de una gama más amplia de cannabinoides. Como los patrones de compra en Estados Unidos, los cannabinoides siguen siendo una parte menor de las ventas en comparación con los demás productos y seguro será así con los cannabinoides libres de comparación. Y si aumentamos la dosis de tetrahidrocannabinol, también vamos a llegar a los pacientes con condiciones genéticas. Si enfocamos la legalización, vamos a avanzar significativamente en muchos ámbitos, en investigación y en desarrollo. A pesar de que las potencias tal vez deben ser específicas para ciertas enfermedades, este proceso también debe permitir que la pericia clínica les brinde a los pacientes acceso a los medicamentos que necesitan. Cuando consideren los límites, por favor, busquen ayuda de médicos, asesoría médica y de los pacientes. También consideren la lista de efectos secundarios, riesgos a la salud y costos, porque todo esto viene implícito con los fármacos convencionales en oposición a los cannabinoides. Vemos impactos significativos en los pacientes más enfermos y especialmente la gente más pobre que debe tomar la decisión entre comprar un medicamento y atender otra necesidad. Sabemos que la carga financiera afecta a todo el mundo, así que deben integrarse medidas como subsidios, marcos legales para el subsidio. El acceso a los medicamentos no debe limitarse únicamente a las personas que pueden costear y que pueden comprar un medicamento. Otra forma de analizar el costo del cannabis tiene que ver con la falta de productividad en el lugar de trabajo. Sabemos que después de la legalización del cannabis medicinal en Canadá, se redujeron las tasas de licencias médicas. También hablemos de impuestos. La tributación es perversa y nos brinda otra área que necesita mejora de inmediata. La meta no debe ser lucrar de los más enfermos. El cannabis medicinal debe tributarse en forma ética. La tributación del cannabis medicinal finalmente acaba agobiando a los más enfermos, a la gente que más lo necesita, y debe formar parte de otras jurisdicciones como Oregon, California y Colorado no tributan el cannabis. De hecho, solamente hay una jurisdicción
en los Estados Unidos que lo hace. Y por favor, les suplico, no sigan el enfoque de Calgary, que sí tributa el cannabis y ataca a los más débiles. En el 2017, 16 años después de la legalización del uso medicinal del cannabis en Canadá, únicamente 3% de los médicos prescriben o recetan cannabis y solamente en 12% de los centros hospitalarios está autorizado. Por eso sabemos que se necesita más educación. La incertidumbre de muchos médicos en Canadá se debe a que no están habituados a recetarla, porque no hay capacitación, no hay educación sobre los efectos de los cannabinoides. Que los médicos, los enfermeros y los farmacéuticos todos estén juntos en la defensa para que mejore la relación entre médicos y pacientes y que ya no haya falta de conocimiento ni escepticismo. Los pacientes deben poder conversar con sus médicos sin que se entrometa el estigma. A pesar de que muchas de las quejas tienen que ver con falta de investigación, esa escasez de investigación se debe a la prohibición. Y esta no es culpa del paciente. Los beneficios personales obtenidos por los pacientes no se deben considerar únicamente anecdóticos. Necesitamos más apoyo que no sea solamente empírico. Debemos averiguar más, debemos investigar más. Se necesita investigación porque sabemos que una cuarta parte de los pacientes con cáncer ya utilizan medicamentos basados en cannabis, pero sin orientación médica. Hay muchos pacientes que consideran el uso de cannabis sin una guía adecuada de los profesionales de la salud. Debemos saber si los cannabinoides realmente serán útiles y sin evidencia clínica no lo sabremos. Hay muchos experimentos in vitro e in vivo que determinan que el cannabis inhibe la producción de neoplasias, de células tumorales, de células cancerosas y fomentan la disminución de la metástasis. También sabemos que los cannabinoides en la población, aquí me brinqué una parte. También sabemos que la población mexicana padece de dolor crónico. Y aquí, esto ya no lo incluí, pero es un estudio de la doctora Lara que indica que un gran porcentaje de la población padece dolor crónico. La evidencia indica que le debemos a nuestros ciudadanos explorar el tema de los cannabinoides y el tratamiento del dolor crónico en cáncer más de lo que hacemos. Y podría seguir hablando de la evidencia sobre epilepsia, esclerosis múltiple, VIH, SIDA, demencia, apnea del sueño, fibromialgia, lesiones traumáticas del cerebro. Pero no lo voy a hacer, más bien les pido que ustedes investiguen sobre este tema y que constantemente se acuerden que son pacientes reales que padecen de condiciones reales que podrían recibir ayuda con cannabis. Sabemos que las acciones terapéuticas del TED
Tendríamos que iniciar con el ejemplo ancestral de nuestras comunidades originarias, donde la siembra, la cosecha, para obtener el producto final, era una siembra orgánica. Desde ahí tenemos que empezar. Sobre todo considerar las zonas y regiones de nuestro país donde ha sido la siembra tradicional, las zonas de tierra caliente, las áreas de Michoacán, el triángulo de Sinaloa, Durango y Guerrero. Nayarit, parte de Nayarit, en la parte de la tierra caliente. Entonces son las zonas donde sabemos que el producto da la mejor calidad, pero más sin embargo tenemos que ser muy cuidadosos, como dice aquí Eitan, tenemos que cuidar de la gradualidad de la siembra, la cantidad que se va a empezar para efecto de nosotros prevenir, que sea realmente fiscalizada, que sea vigilada y que no se salga del control. Que no se salga del control y que la cosecha vaya con el destino que tiene que ir. Cuidar el agua es importante, entonces vamos a entrar en los sistemas de automatización para efecto pues la tecnología ya nos está aportando los sistemas de riego que son eficientes para efecto de que cuidar el agua, que es un tema fundamental. El agua, evitar el uso de químicos, de productos que nos lleven a una siembra contaminada con tóxicos para el humano, y de ahí entonces la regulación en cuanto a que el producto llegue a donde tenga que llegar, si es el producto para el consumo humano, la recreación, lo lúdico, el producto para la farmacia, para la cosmetología, el producto para la industria del cáñamo. Sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese tema. Agradezco, si es una gran aportación, tenemos que ir gradualmente para nosotros entonces estar en las condiciones de ser vigilantes, de evitar el mercado negro, fundamental en la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de ahí entonces que tengamos que entrar también en el tema de educación y de cultura, para efecto de que ir reduciendo el consumo y sobre todo los menores de edad. Ya los mayores de edad ya sabrán si lo consumen, no la consumen, pues ya ellos ya tendrán la voluntad de su capacidad, ¿no?, para decidir esa ruta, ese camino. Yo les agradezco, yo tengo un compromiso en un rato, tengo que salir, pero estoy en la mejor disposición como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Nosotros ya vimos el tema en materia de la extinción de dominio de las tierras que en un momento dado retome el Estado de nuevo. Nosotros la regresaremos a los campesinos, a nuestros campesinos, para que efectivamente son tierras que de manera ilícita se estaban sembrando la marihuana o otro tipo de drogas, la amapola, regresan al ámbito del campesino para que primeramente nuestra gente de campo sea beneficiaria en eso. Evitaremos el monopolio y sí buscaremos el control. Se trata de que el beneficio sea para toda una sociedad, ¿sí? México es grande, vamos a salir adelante, tenemos, y también ustedes tengan confianza en nosotros, juntos vamos a salir adelante. Yo me retiro, tengo otro compromiso, sí, y los dejo, pero voy a estar pendiente, los dejo y los voy a estar siguiendo. Gracias. 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 Me voy porque tengo que ir a... Thank you very much. I'm leaving. Thank you, Senator Lucia. The work of senators is quite intensive. Right now they are simultaneously working in various commissions. There are other fora which are right now taking place in other areas, in other rooms in the Senate. But the commitment that she leaves with us is a very important commitment. She chairs one commission and is part of the other. So the acceptance that she gets in this topic is a guarantee that all comments and contributions that we are making will be considered. So we are going to ask now who wishes to have the floor.
the girls with the microphone, please give support to us. We are going to start with the lady in red. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias. Mi pregunta va para Heather y para Ethan. ¿Está mejor así? ¿Ya me oyen mejor? Sí, bueno, entonces muchas gracias por venir. Creo que mi pregunta es para Heather y para Ethan, como dije. Y después de que Canadá legalizó el uso recreativo o lúdico, tener una empresa como MedRelief que produce productos médicos estándar, para que nadie se quede sin medicina. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, déjenme decir esto. ¿Quieres responder a esto primero o quieres que yo responda primero? Sí, bueno, yo diría que el sistema médico fue creado, ¿en qué fecha fue creado? En 2013, creo, sí, así fue. El MMPR. Entonces, el MMPR en 2013 se creó y realmente fue una ley que se emitió rápidamente para un caso de Corte Federal. Los gobiernos en ese momento realmente lo reunieron, lo pusieron junto, no pensando en las necesidades médicas de los pacientes. Hemos trabajado en este sistema que ha ayudado a muchas personas. A ver, a mí me dará gusto tratar de responder. Nada más quisiera decir que quiero oír su pregunta otra vez. Bueno, déjame terminar primero. Entonces, esta es mi creencia y muchas personas que sienten lo mismo que yo, que el gobierno no estaba pensando en los pacientes y este sistema tenía muchas barreras que mencioné anteriormente, solo por línea, tienes que tener una tarjeta de crédito, pasar por un proceso muy largo para solicitar precisamente el permiso médico y muchas personas no confiaron en el gobierno, muchas personas estaban fuera de esto y lo que pasó fue que tuvimos otro caso que llegó a nivel federal y ahí es donde tuvimos acceso y entonces la gente empezó a ir a estas dispensarios y no a través de compañías legales tales como MedRelief. Entonces, ese es muy diferente. Canadá es como México, somos un país muy diverso. Yo vivo en British Columbia, pero estoy 20 años adelante del resto del país, diría yo, por vivir ahí. Entonces la gente antes más libre y antes tenían acceso en estos frentes médicos, acceso no regulado a estas medicinas. Tenemos un club que se llama Compassion Club que tiene producto probado. Y ahí es donde la mayor parte de los pacientes de cáncer y personas que no querían pasar a través del sistema legal terminaron en esos llamados storefronts o tiendas en donde el tipo de productos médicos de alta potencia se podían vender. Y lo siento, nada más otra partecita de esto es que la razón por la que mi sobrina no puede tener estos productos ahora es que por la legalización de lo recreacional o recreativo, tenía que tener una licencia para que estas tiendas permanecieran abiertas. Sí tenemos un sistema medicinal, sí lo tenemos y entonces, sin embargo, aunque no cumple las necesidades de nuestros pacientes, el gobierno dijo, estamos regulados, las provincias dijeron, no, si van ustedes a seguir con estas tiendas, entonces el C45 y C46 la enmienda a nuestro código, entonces para la gente
mientras antes no había regulación, ahora sí, y muchas personas tienen temor de tener un registro criminal, y entonces cerraron las tiendas, y lo que pasó fue que todos estos pacientes básicamente fueron forzados a ir al mercado negro. Esa es la situación que tenemos nosotros ahí, y hubo un caso federal que tuvo que regresar a la Suprema Corte de Canadá. Estoy seguro que vamos a ganar ese caso en la Corte una vez más, como lo hemos hecho antes, y el gobierno dijo que dentro de 5 años íbamos a volver a estudiar el programa médico, y estoy segura de que van a cambiar las reglas, pero 5 años es mucho tiempo para las personas que están luchando por su salud. Bueno, después del uso recreacional se legalizó, su sobrina realmente obtuvo medicina a través de una de las compañías como la que usted tenía, ¿no? Primero, yo creo que necesitamos decirlo todo, responder o dirigirnos con cierto contexto a las cosas. Yo creo que es muy importante. Canadá tenía un sistema llamado el MMAR, el cual al principio de los 2000 realmente veía los casos en la corte y permitía, básicamente hubo, digamos, 3 tipos de licencias. La primera era como paciente, licencia como paciente, y se necesitaban meses para emitirla, y no sería suficiente tener un documento médico o prescripción, sino que se necesitaba hacer la solicitud y enviar su caso a Ottawa, y Health Canada entonces lo iba a aprobar, y esto se tomaba de 3 a 6 meses. Hubo 2 licencias más. Una era para la producción, para el uso, para uno mismo. Entonces, si usted quiere plantar cannabis para su propio uso. Y el tercero fue para los profesionales de la salud, o para los que daban cuidados a los terminales, para personas ancianas, por ejemplo, que no pueden plantar su propia marihuana. Se puede obtener una licencia de producción y que sirve para hasta 4 pacientes. Entonces, entre los mediados de los 2000 y más o menos estos años, ese fue el marco. Los pacientes no tenían, de hecho, no represento a Health Canada, ni estoy diciendo que lo que hice estaba bien o estaba equivocado, no. Pero nada más quiero agregar que en 2011 más o menos, en ese programa resultó de casos en los tribunales o injunctions en las cuales son como amparos. Esta figura existe de personas a los que se les dio el derecho de plantar cannabis, tratar con sus síntomas o con sus enfermedades. Ellos obviamente ganaron una vez que se llegó a la Suprema Corte. Entonces Health Canada, como muchos otros países, por ejemplo, en Israel también hubo algo similar, donde los pacientes oncológicos se les dio cannabis gratis inclusive. Entonces, la cannabis les estaba ayudando. No se puede bloquear esto. Finalmente, tenían que hacerse algo. Entonces yo creo que en 2011 Health Canada se dio cuenta de que tenía 30,000 licenciados, o sea, personas que habían recibido licencias, 20,000 sótanos o jardines o lo que sea, personas que plantaban para su propio uso o para sus pacientes. Entonces dijeron, bueno, hay 2 problemas con esto. Uno es que no tenemos inspección. Entonces estamos aprobando un medicamento, pero no hay QA o QC, entonces no sabemos la calidad de la droga cuál es. Y no hay control tampoco en términos
de la droga. Entonces la inspección fue de calidad, digamos, pero con respecto a cumplir la ley nada más. Entonces muchas de estas licencias básicamente vendían sus excedentes y bajo este sistema se tenía producto que se proporcionaba a los pacientes que no tenía suficiente calidad, y también estamos promoviendo con esto el mercado negro o gris. Entonces algunos, no todos, pero sí muchos, venderían al final del mes su excedente porque plantaban más que para 4 pacientes, que era de lo que tenían permiso, y si somos más realistas, entonces el excedente era mayor que el no excedente, ¿no? Entonces en 2011 dijeron, bueno, necesitamos realmente implantar un marco regulatorio a escala industrial, y luego la MMR se convirtió en la MMPR. Y entonces las licencias emitidas de producción fueron tales que la inspección era terrible, era muy fuerte, y esto lo que quiere decir es que bueno, era terrible, pero era buena, ¿no? En términos de seguridad, y también inspecciones sorpresivas cada 2-3 semanas era lo que se realizaba, un control muy estricto, una lista de pacientes o de médicos, un inventario, todo se reportaba. Obviamente ningún sistema es perfecto. Una vez más, es curioso porque yo soy un empresario y me encuentro aquí defendiendo Health Canada, lo cual no es mi papel, ¿verdad? Pero lo puedo decir objetivamente. Si yo comparo, por ejemplo, el programa que tenían en Israel en 2012 o en 2011, en el que tenían una lista de indicaciones o enfermedad para las enfermedades, pero los que no estaban en esa lista, si no se tenía cáncer o no se tenía un dolor crónico, etcétera, pues no podía tener acceso a la cannabis. Aún más, solamente había más o menos 10 médicos que podían hacer recetas, entonces era un cuello de botella. Lo que hizo Health Canada, y yo he vivido en África, en México, en Israel, en los Estados Unidos, en muchos países. En la mayoría de los países, cuando van por un proceso como este, fallan en una forma colosal. Todo les sale mal. Y Health Canada hizo un buen trabajo, obviamente aprendieron y desde luego pueden mejorar, pero lo que hicieron realmente es dar acceso. Es decir, siempre se puede venir y decir no fue acceso suficiente, se puede mejorar, estoy de acuerdo completamente, pero por ejemplo desde el día 1 no requirieron un doctor con una especialidad, podría ser un médico general, ¿sí? Cualquier tipo de doctor. Entonces todo el mundo podía dar recetas. Nosotros cuando vimos eso dijimos, esto es prácticamente una legalización, porque aunque nos tomó 4 años más, si ustedes la observan a los ojos de alguien que venía de Israel, donde había un número muy limitado de médicos que podían emitir la receta, pues yo recuerdo, no recuerdo el número, pero tal vez 6 eran oncólogos, 4 neurólogos, etcétera, eran especialistas, ¿verdad? Entonces, aquí todos los médicos podían hacerlo, y cuando usted tiene un cierto tipo de enfermedad como el cáncer, obviamente hay pruebas, necesitamos ir, y no nada más es suficiente con decir, oiga, tengo cáncer, deme cannabis, ¿verdad? Pero cuando se tiene dolor, entonces prácticamente, vaya, yo puedo decir, tengo dolor de espalda, por favor deme cannabis.
Pero yo creo que, es decir, hubo médicos, de hecho, que abrieron clínicas de especialidades para dolor o para cualquier otra cosa, pero yo creo que, obviamente, a ver, voy a responder su pregunta brevemente, nada más para terminar, por eso digo esto. Creo que no hay ningún sistema perfecto. Hay lecciones aprendidas y yo creo que lo que pasó ahora con Heather, que se está refiriendo a la parte recreativa, no tengo nada contra los dispensarios, desde luego, pero el gobierno federal y Health Canada, que es el Ministerio de Salud en Canadá, consideraron a todos los dispensarios de Canadá, aún los que habían estado ahí 20 años, los consideraron ilegales. No es que Heather tenga ninguna influencia, pero lo interesante es que los que estaban en Vancouver quedaban protegidos por las autoridades locales porque era parte de la comunidad. En Toronto las cerraban, la policía las cerraba. La única diferencia es que estas de allá eran más antiguas, tenían raíces y fueron apoyadas por las autoridades locales, de tal manera que la ciudad de Vancouver les decía a Health Canada, por favor, no me las cierres o no vamos a cerrarlas porque son parte de nosotros, de nuestra comunidad. Esto no significa que estaban reguladas. No estaban reguladas, de hecho, por terceros o tenían la obligación de hacer pruebas. Estoy seguro de que muchos de ellos eran responsables y prudentes y profesionales. A veces no, pero bueno, yo creo que lo que está diciendo Heather es que ahora el gobierno de Canadá ha dicho el año pasado, ahora vamos a sacar un programa recreativo o lúdico, pero vamos a tener que emitir licencias. Ahora queremos controlar esto y obviamente han sido lentos, pero todavía no permiten todos los productos que se vendían en el mercado tradicional, en los dispensarios tradicionales. Se va a necesitar 1 año, 2 años, 6 meses, no sé. No soy Health Canada, quiero repetirlo, ¿verdad? Ni formo parte de ellos. Perdón, no se escucha lo que dice la señorita. Ok. Entonces, estos eran dispensarios, te voy a decir, como de brownies o de los ositos de goma, de dulce, como algunas otras bebidas, seguro que no las tienen ahí, pero sí en Colorado y en la costa oeste de los Estados Unidos, pero esas no son parte del programa médico. Sí, pero entendí que se necesitaba 125 miligramos, ¿verdad? Y eso es una dosis médica. Yo puedo aclarar esto en el sentido de que la medicina que la niña estaba recibiendo se llama Phoenix Tears, porque es una medicina de alta potencia que no está disponible en el marco legal médico. No, entonces nosotros no podíamos producir legalmente para los depositorios. No, ya los depositorios se acabaron. La medicina de alta potencia, yo dije que no cumplía con las necesidades de los pacientes médicos y por eso seguimos ganando en la corte y lo vamos a seguir haciendo hasta que el gobierno federal, y estoy segura de que lo hará, finalmente nuestros productores de Canadá van a poder producir estos depositorios. A ver, en el sector privado yo ni siquiera represento esta empresa porque la vendimos, ¿verdad? Como dije, pero cuando yo era parte de esta empresa, si podíamos producir y vender productos que fueran seguros en forma responsable, vendíamos lo que el gobierno nos permitía vender y no otras cosas. Es un negocio y es para lucrar.
Entonces, bueno, ellos estaban tratando de revisar su programa en 5 años, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, los pacientes son los que quedan fuera en ese periodo de 5 años. Y aunque todos los usuarios lúdicos están contentos porque tienen todos los productos que necesitan, lo cual está muy bien, como dije, los pacientes médicos son los que venían a mí llorando, desesperados, y no querían seguir viviendo si no podían obtener su medicamento. Sí, gracias. Well, thank you very much. We are now. La palabra, por ajustes del tiempo, yo pienso que 4 personas más. Y que nos contesten, por favor, nuestros ponentes al final. Vamos a que pregunten 4 personas más, sí, pero no contestar y por favor rogarles que no se establezca un diálogo porque entonces no vamos a poder tener más posibilidad de que participen. Entonces, quienes están, adelante. Buen día, gracias. Mi nombre es José Lugardo, represento una comunidad de profesionales de la salud calificados en cannabis medicinal y a una comunidad de pacientes también acá en nuestro país. Quiero agradecerles obviamente a las personas de Canadá que vienen a ayudarnos a entender cómo su experiencia puede mejorarse y obviamente con la expertise construyamos algo que es sensato. Tengo una pregunta muy específica. Sabemos que nuestras autoridades regulatorias tienen la intención de limitar por cuestiones de cómo lidiamos con sustancias psicoactivas acá en nuestro país a un porcentaje de THC a nivel producto. Esta pregunta es para Heather y bueno, esto es debido a la psicoactividad, pues es la justificación acá de las autoridades regulatorias. Tú nos mencionas obviamente que hay medicamentos que necesitan pacientes. I can say it in English as well if you want me to. Lo puedo decir en inglés si quieren. Bueno, primero que nada quiero agradecerle por estar aquí. Nosotros sabemos que nuestras agencias regulatorias están tratando de estandarizar a nivel de producto, así que queremos ayudarles a entender qué tan importante es no estandarizar, ¿verdad? Esto se debe a cómo nosotros tratamos con las sustancias psicoactivas en nuestro país. Usted estaba diciendo anteriormente, y lo voy a repetir para que nuestros senadores puedan también comprenderlo, está diciendo que necesita 125 miligramos de THC y CBD en relación 1 a 1. Y estas medicinas existen hasta 1000 miligramos por paquete. Mi pregunta específica es cuál sería su recomendación con respecto a establecer límites para el uso diario en cannabis médico en los pacientes y si tiene que ser diferente de aquellos para el uso lúdico. Absolutamente sé que tiene que ser diferentes porque son necesidades completamente diferentes. Hasta 1000 miligramos al día son las personas que conozco de THC y CBD. Entonces, esto varía. Nuestro sistema de endocannabinoides es único. Tenemos diferentes sistemas y lo que yo puedo tomar y lo que usted puede tomar son completamente diferentes. Por eso se necesita mucho más investigación porque realmente no entendemos en su totalidad al sistema de endocannabinoides y por qué para mí yo puedo comerme una brownie que tiene 300 miligramos de THC y todavía puedo estar ahí caminando y comunicándome. Y mi mejor amiga que ha consumido cannabis tanto como yo, ya con esta misma dosis ya no se puede mover. Sí, no tiene sentido, sin embargo, cuando se trata de medicinas, la potencia alta anecdóticamente, y esto pasa con miles de estudios, yo puedo obtener 1000 personas o 10,000 personas que les den historias anecdóticas acerca de cómo su medicamento de alta potencia, digamos, tenían cáncer de etapa 4 y se les dijo que hablaran con el sacerdote, se despidieron de la familia y empezaron en 1000 miligramos, que es la dosis central para los terminales,
y entonces tomaban sus medicamentos y ahora están funcionando, ya no tienen cáncer, en fin, no sé, no soy científico yo, pero lo que les puedo decir es que he hablado con estas personas, he visto sus informes médicos, he visto que están vivos y que definitivamente ya no tienen cáncer. Y también tengo una amiga con epilepsia severa y ella toma CBD de alta potencia, más de miligramos, ¿verdad? Y todo el espectro de CBD y también THC. Entonces, cada vez que se empieza a sentirse que viene un ataque, se toma ahí una pastillita y bueno, ahora puede abandonar su casa y puede manejar, no ha sido posible que maneje en más de 10 años anteriormente y ahora con las vaporizaciones está muy contento. Yo no soy científica, pero lo que puedo decirle es que desde el punto de vista de derechos humanos creo que poner algún límite en la cannabis médica para las personas es inhumano, porque yo creo que lo que necesiten las personas, hasta 1000 miligramos, digamos, parece que es la norma de lo que yo veo, de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? Pero definitivamente cuando se trata de CBD, porque ustedes están hablando de hemp o cáñamo, creo que limitar el THC, porque si tienen mayor contenido de se permite más contenido de CBA o de muchos otros cannabinoides. Si nosotros limitamos ahora en forma muy baja los límites, entonces no van a poder expandirse y explorar y también ofrecer los beneficios de esta planta a las personas. Esta planta es sorprendente verdaderamente. Sí, gracias. Vamos a opinar, por favor. El compañero de rojo, por favor. Y enseguida la compañera que está abajo. Sí, y vemos el tiempo porque nos está compartiendo y el café se tiene que retirar, entonces vamos a darle la oportunidad de que se Sí, buenas tardes, soy Luis Barrios. Ese gobierno se ha declarado abiertamente en contra de un modelo económico no liberal. Nosotros hemos hecho una propuesta de cambiar un modelo económico social ambientalista donde las bases sean la salud por encima del comercio, la educación, la moral y la ética y la ciencia, además de cuidar el medio ambiente y sean repartidos equitativamente. Digo esto porque yo recuerdo cuando empecé a estudiar el tema de cannabis, las acciones de Canopy costaban $3.60, al día de hoy valen $27.60, entonces quiere decir que cuando empieza a haber un tema económico y las empresas van a casa de bolsas, importa más la economía, ¿no? O lo que está pasando en Colombia, donde poca parte de los pequeños productores tienen participación. Entonces mi pregunta sería para Ethan, ¿cuál crees que debería de ser o algún consejo para no caer en esta capitalización y que siga viéndose por un sistema de salud? Y mi segunda pregunta sería para la senadora Cora. Yo leí su iniciativa, bueno, de hecho he leído las 13 y analizado las 13 iniciativas. Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, propone hacer un estudio para calcular la demanda nacional, ¿no? Habla de importar tecnología, creo que tecnológicamente tenemos todo en México, no necesitamos importar nada, tenemos también calidad humana para hacer las cosas. Me tengo dudas ahí porque sigue con nada más permitiendo el 5 gramos de portación y creo que ahora las penas son el doble para quien cultive cannabis ilegal. Entonces, el artículo 4 de la Constitución dice que la salud es una responsabilidad irreductiblemente compartida entre el Estado, la sociedad y las empresas privadas que estamos interesadas en el tema. Al yo leer todas estas iniciativas y ver que todo casi cae hacia las farmacéuticas y hay cosas tan bonitas que tenemos en México como los remedios herbolarios que no han puesto mucha atención ahí, entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos participar en este parlamento abierto que va a haber?
si va a haber también y cuándo serían esas fechas, y si hay algún dictamen que pudiéramos revisar para estar las 3 personas interesadas en esto, discutiendo esto, y no solamente como se está haciendo ahorita, que ha sido en el Senado, y realmente afuera no sabemos en qué va, y tenemos fechas para vencer, por ejemplo, el 24 de octubre. ¿No? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hablo desde mi experiencia como abogada y habiendo colaborado durante 20 años en la Procuración de Justicia, me di cuenta de múltiples situaciones de los que hoy llamamos fármacodependientes, que es la problemática más grave en nuestro país. Aquel individuo que ha sido estigmatizado por fumar marihuana, inclusive por tener botes con alcohol, con la cannabis indica sativa L, o con cualquiera de esas cannabis, porque les quita el dolor de reuma, y los mandamos a la cárcel. En otras ocasiones, a los que resultan ser farmacodependientes, porque así lo establece un perito en materia de medicina, sin dar las características organolépticas de la cannabis, como decía la senadora, del 0,3, porque no sabemos qué THC tiene cada una de las plantas, ¿ok? Desgraciadamente los mandábamos a un centro de rehabilitación, centros de rehabilitación que no funcionan. Ahí el censo general que se requiere, y esa es una clave para nuestro país, censar a todos aquellos sin estigmatizarlos que tienen necesidad de la cannabis. Es, pregunto yo, un estupefaciente que necesariamente lo necesita mi cuerpo o lo necesita mi mente. ¿Qué cantidad potencial de THC debe de tener esa planta para que la persona se sienta satisfecha y no tenga que recurrir al narcomenudeísta? ¿Cómo podemos distribuir ese tipo de cannabis seca de la que habla Ethan y que dice que es la mejor, que la podemos comprar por Amazon, hasta por Netflix la podemos comprar sin pagar impuestos también, porque ya están con los impuestos de eso también? Digo, es padrísimo, pero ¿quién lo va a controlar? Debe de haber un dictamen psicológico que avale a un psiquiatra que te la pueda dictaminar, o un médico ortopedista que te diga que tienes un dolor de huesos y lo tienes que tomar. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer el censo para toda la población? No la quiero llamar farmacodependiente, pero así la llama la ley. Para todos esos farmacodependientes que hoy por hoy necesitan de ese estupefaciente. ¿A quién me habíamos dicho? Adelante. Thank you very much for the invitation, Senator. My name is Alfonso Barragan, and I have a question for the 3 of you guys from Canada. So you say that there's been experience for more than 6 years in Canada. So there's any specific program proved by the government and also by the companies that has been helping the people to be again part of the society, like not take them away as a drug addict, homeless people or anything? Because I think in Mexico we have a very complex situation with this, because it's an emerging market and it affects productivity, it affects poverty. So in your experience, what you will say that it will be the best way to educate people? And if there is something that happened before in Canada, what can you share with us about that? We're responding now. ¿Estamos contestando o no? Sí, ya. Aquí cerramos este primer bloque de preguntas, después revisamos los tiempos. ¿Quieres hacer uso de la palabra, Aita? Bueno. Okay. En principio, nada más contesto en orden, ¿no? Me trato de... dos comentarios a la pregunta en cuanto a las concentraciones y a las dosis. En cuanto, como que hay que separarlo. Desde un punto de vista recreativo o adult use,
Yo creo que una de las ventajas del cannabis es que hasta hoy no se han documentado o no se han muerto gente, o sea, no se ha documentado un caso de overdose o de sobredosis de cannabis. Entonces, finalmente, es la responsabilidad de cada consumidor de decir cuánto consume y qué tan frecuentemente. Yo diría que ese supuesto cumple con la planta como tal. O sea, no se ha visto plantas de más de 25-30% de THC. Ya cuando empieza a consumir concentrados, ya sube a 70 o 80 y hay que tener más cuidado. Pero lo que diría es que no se ha documentado ningún caso de gente que consume cannabis y sufre una sobredosis o se muere en forma de flor seca. Ya si lo procesas, lo concentras y lo haces, eso uno nunca sabe, ¿no? Entonces creo que, y desde el punto de vista médico, nosotros hicimos PK Studies, Pharmacokinetics, y es muy diferente. Heather menciona muchos casos anecdotales y hay muchísimos y te puedo compartir miles y son muy interesantes y emotivos. Pero también hay que separar THC de CBD. THC se ha visto en PK Studies que de 5 a 10 miligramos ya es efectivo. Después de eso ya la curva se aplana en cuanto al efecto y a la dosis. Para CBD sí necesitas dosis de cientos de miligramos. Ahora, having said that, para pacientes, por ejemplo, de PTSD, de post-trauma, sí veíamos que consumían mucho más que 5 miligramos seguro por día y por dosis. Y les ayudaba a funcionar mucho mejor y a no ser violentos y a no tener pensamientos suicidas. Así que la pregunta del... Sí, ¿me la recuerdas nada más? Este gobierno está en contra de seguir con un modelo económico neoliberal. ¿Cómo podríamos, a diferencia de lo que pasa en Canadá, que ya todas las compañías se han vuelto un tema de stock, ¿no? Yo les decía que Canopy costaba $3.60 la acción, ahorita cuesta $27, o en Canadá o en Colombia que los permisos se han repartido no de una manera equitativa. ¿Cómo evitamos eso en México para que sea un tema de salud y no de comercio? La verdad es que es una pregunta compleja y no tengo la respuesta a todas las preguntas. O sea, creo que nada más para ser más precisos, en Canadá hay cientos de licensed producers hoy. O sea, creo que lo que ha pasado con la bolsa o el valor de las acciones es otra cosa. Y eso ocurre en cualquier mercado donde hay especulación. Ocurrió con el .com en el 2000, con el Bitcoin hace 3 años. O sea, eso es algo que no tiene que ver con la reglamentación. No, sí, no sé si te contesté, pero... El tema es, para que podamos concluir, que no establezcamos diálogos. Es una pregunta compleja que no solamente implica una opinión de una experiencia extranjera, sino que ahí ya tiene que ver cuestiones incluso de la Secretaría de Economía, etcétera. Entonces creo que quizás con la respuesta que me hiciste a mí directamente vamos a poder dar una respuesta afirmativa y abrir un campo para que tú también puedas hacer tus propias aportaciones desde tu punto de vista. El Senado de la República, este es uno de los muchos foros que ha aperturado. Yo que recuerdo,
en este primer año legislativo, este es el cuarto foro al que yo he asistido. Entonces, por su propia parte, la Cámara de Diputados Federal está haciendo también su propia consulta. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda establecerse las bases en la materia para poder hacer una legislación. La pregunta que tú me dices, ¿cuál es el dictamen? El dictamen no está concluido, se está trabajando en base a las iniciativas que se presentaron. Yo expuse el enfoque de mi iniciativa porque para mí es el cáñamo industrial una posibilidad de que tuviera nuestro país un beneficio, porque no podemos negar que en México se produce el cannabis de una manera pues real, ¿no? O sea, hay esta presencia así, tan sencillo como decirlo, y que bueno, pues aquí estamos desaprovechando la posibilidad de tener una reactivación económica si se pudiera generar la posibilidad de regularla y darle este formato de legalidad. En este mismo día, a partir de ayer, me parece, está en la sede de Jicotencatl, que es la otra sede del Senado, también por las tardes un foro que está aperturando la Comisión de Salud precisamente y la Comisión de Justicia. Y además de eso, para quienes no tengan la posibilidad de asistir por motivos de tiempo, hay un sitio web que el Senado de la República abrió. Ahí podrán encontrar los foros que se han realizado, las mesas de trabajo, el conversatorio que se realizó hace unos días, las mesas de trabajo que se están realizando en Jicotencatl en esta semana, pero además hay la posibilidad en ese sitio web de que ustedes puedan compartirnos sus propuestas, sus preocupaciones en los distintos temas. Yo creo que sí es importante separar el tema del uso lúdico como el tema del uso médico que nos está compartiendo Heather, y que bueno, de esta manera creo que nosotros como legisladores tendremos muchísima más posibilidad de poder sacar una legislación de acuerdo a las necesidades que en este momento se nos esté presentando, ¿verdad? Entonces, Heather, tienes uso de la palabra. Gracias. Okay, I'd like to respond to you with regards to pharma dependency. I don't know if it quite means the same thing when I'm thinking about how pharma dependency is in Canada. Because in Canada right now, like in the United States, and I'm not sure about Mexico, but we have a crisis happening. And it's actually the leading cause of death of young men in our country is pharmaceuticals. It's the OxyContin and pain pills that have been prescribed by doctors and also have come in illegally from China into our port, and it has been mixed into the drug, our cocaine and our heroin. And people are dropping like flies, literally. Like every day you hear sirens and you're thinking, okay, there's another. I think our death rate just in my province is 2.5 a day. I don't know how that is because I don't know how you cut a human in half, but really, and that's down from a year ago. So when you talk about it being is it dependent, THC? Cannabis, I think when we're talking about dependency, we really need to be clear about what is dependency. And like you said, addiction is addiction. I can be addicted to gambling. I could be addicted to sex. I could be addicted to many things. So addiction is addiction. And that's one thing that we're talking about. And dependency and being chemically dependent upon a drug is a whole other thing. And so far, there are no studies to suggest that cannabis is chemically dependent. So, like I said, when it comes to dependency, a lot of people call, and I have a friend here that's going to speak on the next panel, and he's worked really closely with our extreme
poor, like the poverty-stricken homeless people that are dependent on drugs, and what he's witnessed and what he's seen. And all I can say is in my industry and in the advocacy work that I've done, we call it a getaway drug, not a gateway drug. So what we often hear in the United States is it's a gateway, and we're like, no, it's a getaway, because people are using cannabis to get off of opioids. They're using cannabis to get away from these chemically dependent drugs that have destroyed the fabric of our communities and continue to, because we keep having people die every single day, and we can't seem to stop it. So what I would say, is that why are people addicted to anything? What is addiction? And we need to start looking at the fabric of our communities and our society and ask why. Because it's not the substance, it's what's happening in our person that's requiring you to look outside for some sort of addiction. So that's my answer to you. So I hope that helps. I'm sorry, I wanted to respond to you. And just a little recap of your question. If you have already a successful program in Canada to let's just say to bring the people that are on the streets with drug problems or drug abuse as an insertion to the society, and how to educate the population with this problem. Okay. Because in Canada you made it in a couple of years, but in Mexico I think probably it's going to take a short term. So yes. Okay. So once again, we have to take a look at who is on our streets. A lot of the people on our streets are people that have mental disabilities, like severe mental issues, and they end up on the street, and drugs is just part of the survival on the streets. So when you ask, does Canada have a successful program, I would say absolutely not. Every day I drive downtown to work, I pass about a kilometer of street where it's absolutely appalling and heartbreaking and devastating to see that there are people that are living on our streets and suffering, and with nothing. There's no options, and us working people that are paying the taxes are walking by these people every day, and we become numb. We became numb to the fact, if I saw a homeless puppy, I'd run and chase that dog down and bring it into my house. I see homeless people, I'm like, excuse me, can you move out of the way? So there's something wrong with our society, I think, that we have come to a place that we ignore our fellow brothers and sisters. And once again, I'm going to put it forward to when Jeremy gets up here, he's got some examples of programs that are working in Italy that have showed, I think it's a high 90s percentile of getting people off drugs, and I'll let him share that story. Thank you. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Siguiendo el programa, nos damos cuenta que ya estamos rebasados por casi 15 minutos y bueno, pues por respeto a los siguientes ponentes vamos a terminar aquí el ciclo de preguntas y respuestas. Sin embargo, todos nuestros participantes que desean preguntar, pues vamos a tener otras dos mesas, y ahí quizás pudiéramos canalizar las inquietudes que este tema tan interesante ha generado esta mañana. Creo que han sido espléndidos nuestros ponentes. Muchas gracias por orden de participación, Eitan. Muchas gracias, Ángela. Y muchas gracias, Heather, por sus aportaciones que han sido fundamentales esta mañana. Muchísimas gracias. Y pues vamos a hacer un pequeño receso para cambiar el panel. Gracias.